Bien, hermanos, yo quiero que vengas conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. También a este libro, de manera espiritual, aún que otro comentarista así lo sugirió, ¿no? Que eran los Hechos del Espíritu, los Hechos del Espíritu. Evidentemente es el comienzo, el inicio de la Iglesia, donde Pentecostés lo tenemos ahí como algo específico, derramamiento del Espíritu Santo sobre toda alma que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. En Hechos de los Apóstoles es un libro que recorre evidentemente, bueno, pues ese comienzo de la Iglesia primitiva. Y vamos a leer el capítulo 12, yo quiero que lo leas conmigo. Sí, el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Ahí hay alguien, permitidme que en esta mañana diga algunas cosas, porque esta palabra, yo creo que la palabra de Dios es seria, ¿no? Es seria. Por eso a mí, cuando no me gustan mucho los chistes, ¿no? Cuando se está compartiendo la palabra. Es bueno tener un poco de humor, porque evidentemente tenemos gozo, alegría en el corazón, pero la multitud de chistes no me gusta mucho, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Es una palabra seria. Quiero compartir, porque esta palabra es una palabra para la Iglesia. Para la Iglesia visible, no la invisible, que yo creo que no existe, sino la visible. Hoy en día, iglesia invisible puede estar en el cielo, pero me refiero aquí a la tierra, es la iglesia visible. Y quiero compartirle esta palabra a la iglesia visible. Yo no sé si lo que yo voy a compartir ocurre aquí o no. Yo tengo mi reflexión, aún como pastor, puedo decir, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero que tú oigas esta palabra, reflexiones, la medites, y si eres iglesia visible, que pongas manos a la obra. Es una palabra que yo he recibido, y quiero decirlo en el nombre de Jesús, para mí primeramente, para vosotros y para la iglesia a nivel general, y más que nada en los países desarrollados. Quiero que lo oigas bien, y vamos a leer la palabra. Me hizo gracia una vez un pastor que dijo: hermano, he tenido que quitar los textos en la pantalla, porque empecé a poner los textos bíblicos en la pantalla y cuando me di cuenta nadie llevaba la Biblia. Y lo he quitado. Yo voy un poco más allá. Yo creo que alguno más que otro, el domingo es el único día que lee la Biblia. Con que por lo tanto vamos a leer la Biblia. Amén. Yo creo que alguno más que otro es hoy cuando lee algo, con que vamos a leer la Biblia, porque es bueno la palabra del Señor, y la palabra de Dios es alimento para nuestra alma. Hechos capítulo 12, capítulo 12. Yo en alguna ocasión he hecho referencia a este texto, pero en esta mañana quiero predicar en la línea que la semana pasada compartíamos sobre siendo iglesia. Siendo iglesia. Dice el capítulo 12, en aquel mismo tiempo, vamos a leer el capítulo entero, En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ya había habido, ¿verdad?, mártir. Ya en primer lugar estaba Esteban y ahora ya Jacobo, ¿verdad?, hermano de Juan. Dice, y viendo que esto agradó a los judíos, es decir, que esa persecución y eso que hubo ahí, ese asesinato, ¿verdad?, dice que agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar,
aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Es decir, ocurre algo sobrenatural, y los que estaban orando, que estaban esperando la respuesta, cuando el milagro ocurre, no lo creen. Y la tachan de loca encima, de loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Es decir, que los guardas que estaban custodiando a Pedro son ejecutados. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: «Voz de Dios y no de hombre», porque él era tan orgulloso que quería los gritos y los vítores que se merecía Dios, los quería él. Dice: «Y no de hombre». Y el pueblo dice: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria y expiró comido de gusanos. Es decir, que los guardias son ejecutados y el rey muere comidos por gusanos. Pero, curioso, el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios crecía y aún dentro de tanta persecución, de tanto malestar y de tantos tiempos difíciles. ¿Qué tiempo más difícil? Una persecución. Querido hermano y hermana, la semana pasada decíamos que la iglesia un lugar, y te recuerdo algo, era un lugar de refrigerio. Creo que la semana pasada la palabra fue algo que bendijo de una manera muy especial nuestras vidas, ¿no? Lugar de refrigerio, la iglesia es un lugar de refrigerio.
era un lugar de sanidad, de salvación, de enseñanza, de edificación, ¿verdad? Y que se necesitaba, al final yo hacía una pregunta, se necesitaba ver a Cristo en nosotros. Las personas necesitan ver a Cristo en mí, en ti, necesitan ver a Cristo. Pero quien necesita, evidentemente, ver a Cristo en la iglesia, no es la propia iglesia, es el mundo. Porque yo sé que tú tienes a Cristo. Pero es el mundo el que necesita ver a Cristo en nuestras vidas. Y el mundo no lo puede ver aquí, porque el mundo no está aquí. El mundo está fuera. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar fuera. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. La iglesia tiene que estar fuera. Aún dentro de cualquier momento que podamos vivir en la historia, difícil y complicado, porque más que estos, los tiempos últimos, más que estos pocos. Hermano, ¿qué es la iglesia? Lo sabemos, ¿no? ¿Es este lugar? No. Nosotros. La iglesia no viene a la iglesia. La iglesia no viene a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Tú y yo somos iglesia. Yo quiero que tú le digas a tu hermano que tienes a tu lado, eres iglesia. Y ahora estamos usando un adverbio siendo, pero quiero que utilice el verbo ser. Y dile a tu hermano, sé, afirmativamente, sé iglesia. Porque si eres iglesia, si somos iglesia, tenemos que vivir como iglesia. ¿Estáis de acuerdo conmigo, hermanos? Voy a compartir cosas que yo sé que quizás aquí no están pasando, pero bueno, por si acaso, ¿vale? Aquí no. En otro sitio, aquí no. Aquí no, en otro sitio. En otro sitio. Hermanos, nos encontramos en este texto. No te vayas de la palabra, vamos a compartir este texto, de aquí no nos vamos a marchar. Nos encontramos en este texto y el Espíritu nos descubre algo de mucha actualidad. La iglesia está siendo perseguida. Muchos de nosotros estamos sintiendo esa sensación. ¿No parece que estás sintiendo esa sensación como si estuvieras perseguido y te tienes que esconder de algo y no sabes de qué? Parece que estamos perseguidos. Hoy en día las iglesias estamos viviendo momentos muy difíciles. Por culpa, evidentemente, de lo que conocemos como COVID-19, la pandemia, etc. Ya lo he compartido en ciertos momentos y cuando podamos reunirnos algún día, que no sea un domingo, haremos una reflexión sobre conceptos que yo estoy lanzando, pero que evidentemente no son para explicarlos hoy, ¿no? Como la globalización, el tema de los masones, el tema ambiental de lo geopolítico, como dije varios domingos atrás, eso que se está llamando últimamente el reseteo, la Agenda 2030, la cumbre de Davos, es decir, cosas que están habiendo a niveles geopolíticos, que están siendo movidos por aquellos que tienen poderes y que realmente lo que van es en una dimensión de globalización, pero para contener, para apagar, para prácticamente hacer invisible lo que Dios quiere hacer visible, que es a su iglesia. No sé si aquellos que escucháis la información sabéis que una de las empresas mundiales más grandes que hay, además es el número uno en fortuna, es el fundador de Amazon. Bueno, pues Amazon está haciendo una especie de criba en toda la literatura cristiana. Y está cribando de tal manera que quiere apartar toda la literatura cristiana que en cierta manera, bueno, pues toque el tema que nuestros valores cristianos no van en la línea de
del aborto, de la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Lo quieren apagar, destruir, todo. Daros cuenta que hay una línea de pensamiento de que hace ya años que se está funcionando, y mucho que aquí se ve en España y en otros países desarrollados, de que se está quitando y se quiere quitar y anular todos los símbolos cristianos. Se ha quitado las cruces de los colegios, de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y están diciendo, están lanzando un mensaje. Tu fe, como es algo personal, pues algo íntimo, personal, la tienes que practicar en lugares íntimos, en lugares... es decir, de una manera personal, particular e íntima. Tened entendimiento aquella predicación que yo hablaba de una iglesia con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento de los tiempos. La fe que tú tienes que practicar públicamente, porque si no, no se ve la fe, porque la fe se demuestra obrando, y la obra es algo exterior. La sexualidad, que es algo íntimo, personal, vívela. Saca bandera. Manifestaciones. Orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ser oculto e íntimo, público. Y lo que tiene que ser público, íntimo. El diablo está haciendo horrores. Es decir, quieren callar a la iglesia. Quieren que la iglesia esté calladita, cerradita y encerrada. Ese es el planteamiento que hay a nivel mundial. Ese es el planteamiento que hay a nivel mundial. Ahora, ¿qué hace la iglesia? ¿Nos quedamos tal como ellos quieren? ¿O decimos, ante la persecución, nos levantamos? Ante la persecución predico, porque hay que obedecer ante a Dios que a los hombres. Esa es la iglesia visible. Esa es la iglesia de hoy. Tenemos que ser iglesia. Amén. Tenemos que ser iglesia. Y lo vamos a tener crudo. Pero se va a ver los que somos iglesia y los que dicen ser iglesia. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad, dice el Señor. Hay muchos que dicen, hermano, hay muchos que dicen, que hablan, que cantan incluso, pero realmente la voluntad de Dios no se está haciendo. Por lo tanto, querido hermano y hermana, la iglesia tiene que estar visible y visible en el mundo, porque el mundo necesita ver a Cristo y lo ven en medio de la iglesia. ¿Amén o no? Hermanos, ¿sabéis cómo estamos siendo perseguidos de una u otra manera? Estamos siendo perseguidos. Aún como este texto donde el rey está en contra de la iglesia, hoy tenemos gobiernos, como ya he estado diciendo, este rey ya estaba en contra de la iglesia, el Estado en contra de la iglesia, hoy estamos viviendo como gobierno y aún leyes se ponen en contra del cristianismo. Hoy, hermano, la iglesia tiene que ser visible. He estado escuchando últimos días, esto también las noticias, el número de personas que hay solas, que están viviendo solas, que no tienen a nadie y necesitan de una mano, de una llamada, de una compañía. Hay suicidio. Bueno, ya esto lo está compartiendo y no quiero volver a repetirlo. Hermano, hay como una persecución. Estamos viviendo como una persecución. Parece que estamos viviendo perseguidos y como parece que estamos viviendo perseguidos, podemos caer en la tentación de encerrarnos, porque estamos siendo perseguidos, nos encerramos. Y la iglesia parece que vive cerrada y encerrada. Cerrada y encerrada. En este texto vemos la persecución del Estado a la iglesia. Y cómo el Estado se da cuenta que esto agrada, como dice, ¿verdad?, en ese versículo que hemos leído ahí, capítulo 12, cómo esto le agrada a la mayoría de los judíos. Y en este lugar, después más abajo habla del pueblo, pero en este lugar se está refiriendo a la mayoría de los judíos que en cierta manera tenían esa relación
político-religiosa con el Estado, que era el rey. Porque sabéis que había ahí algo político, ¿verdad? Pero había un gobierno religioso que era de los judíos. Por lo tanto, a los religiosos eso también le estaba viniendo bien, que se persiguiera la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia hace algo muy espiritual, y es que ora sin cesar. Estamos llamados a la oración y ora sin cesar, pero lo mismo que ora, le falta la fe y no abre la puerta. Sigue con la puerta cerrada. Y es lo que el texto nos va a decir. La Iglesia, hermanos, no es un lugar, lo sabemos. La Iglesia no nace en un lugar determinado, en un edificio, en un templo. La Iglesia nace en la calle, se multiplica en la calle, va creciendo en la calle. La Iglesia no puede estar con sus puertas cerradas, no está llamada a recluirse, a encerrarse. Estamos llamados a ir en busca de los enfermos, de los hambrientos, de los perseguidos, de los pecadores, de los necesitados. Estamos llamados a ser luz y sal en medio de este mundo, el cual Dios ama por encima de todo. Ya lo decíamos la semana pasada, es un lugar de refrigerio, de sanidad, de salvación. Es nido para las almas cansadas y un altavoz de la predicación del Evangelio. Esa es la Iglesia. Dile a tu hermano, sé Iglesia. Estamos muy separados para que le dé a tu hermano así aquí en la parte del hígado fuerte y le dé. En el hígado no, que está... La Iglesia, hermanos, la Iglesia está llamada a predicar, está llamada a sanar, está llamada a enseñar, a edificar, a discipular, a hacer discípulos. Y con la dirección de las Sagradas Escrituras, quiero decirte algo, este dato también que lo vamos a ver, y con la dirección de la Sagrada Escritura y el poder del Espíritu Santo que habita en medio de la Iglesia, gobernar todos los lugares y extender el reino de Dios. No te creas que la Iglesia, querido hermano y hermana, está llamada solamente a estar aquí un domingo. La Iglesia está llamada a gobernar en todas las áreas. Te hago una pregunta. ¿Área que no gobierna Dios? ¿Quién la gobierna? Área que no la gobierna Dios, la tiene en las manos el diablo. Nosotros tenemos que ir. Porque dice, el texto que dice, que la Iglesia ¿qué? ¿El Hades? No va a prevalecer. El Hades no va a prevalecer. Y el texto, la explicación de ese texto es que la Iglesia avanza. La Iglesia va avanzando. La Iglesia va avanzando y el Hades no va a prevalecer contra su Iglesia. Pero tenemos que ser Iglesia. Tenemos que ser Iglesia. Ser Iglesia, y perdonadme hermano, por favor, sabéis que lo digo con todo mi cariño, con todo mi amor. Ser Iglesia no es venir un domingo aquí a la iglesia. Eso no es ser iglesia. No es que yo voy todos los domingos, no. Los católicos también lo hacen y otras religiones. Eso no es ser iglesia. Ser iglesia no es ni cantar aquí. Aún por mi parte, ser iglesia no es ni predicar. Ser iglesia no es poner muchas cosas en Facebook, no. Ni bendecir todos los días a los hermanos, no. Estáis ahí conmigo, qué bueno. Qué bueno. Eso no es ser iglesia. La iglesia debe de tener sus puertas abiertas. La iglesia no puede estar ni con las puertas cerradas, ni encerrada en sí misma.
Cuando sale Pedro dice que se abren todas las puertas. Se abre la puerta de la cárcel. Se abre la puerta de la ciudad. Y la única puerta que se queda cerrada es donde está la iglesia. La única puerta que se quedó cerrada, la puerta de la iglesia. Por eso también tenemos esa imagen, ¿verdad?, en el Apocalipsis que dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. El que abra. Muchas veces tenemos hasta la puerta de la iglesia cerrada. La iglesia está cerrada. La iglesia está encerrada en primer lugar porque está encerrada. Cerrada porque está encerrada. Y hermanos y hermanas, la iglesia no nace en un templo. La iglesia no nace en un templo. La iglesia nace en la calle y es ahí donde se multiplica la iglesia. Es ahí donde se multiplica la iglesia. En la calle. La iglesia no viene a la iglesia. La iglesia es iglesia. La iglesia viene aquí un día, es de Dios, hermano, es de parte de Dios. No deja de congregaros, amén. El día del Señor, amén. Pero ¿y los demás días? ¿Y los demás días? La iglesia es la que vive pendiente del deseo de su Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Y cuál es el deseo de su Señor? Predicar el evangelio de Cristo. Que toda alma venga al conocimiento de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice las Escrituras, que toda alma venga al conocimiento de Jesús, porque Él es el único. Amén. Camino, verdad, vida. El único que nos lleva, el único, es el único nombre bajo el cielo que podamos ser salvos, el único, no hay otro. El deseo de Dios es que la iglesia esté donde está la necesidad, que la iglesia no esté ni cerrada ni encerrada, porque si no, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermano, voy rápido. En segundo lugar, hay veces que la iglesia no cree. La iglesia no cree. La fe, querido hermano y hermana, la fe es creer con certeza, con seguridad. Es su ángel, le dijeron. Cuando la muchacha dice, mira, ahí está Pedro, será su ángel. Es decir, estaban preparados en doctrina o teología de la angeleología. Es decir, tenían un manual bíblico sobre angeleología tremendo. Conocían la estructura angelical. Es su ángel. Pero si estáis orando por lo que estáis orando, si Dios ha hecho un milagro que os ocurre ahora, que no creéis de que Dios ha respuesta y ha dado respuesta a la oración. Tenemos tratado, querido hermano y hermana, nosotros muchas veces nos ocurre lo mismo, tenemos tratado, tenemos manuales, discipulados, pero se queda en eso. No hay seguridad, no hay certeza. Cuando ocurren milagros no lo creemos. La iglesia está orando, sale Pedro y no lo creen. Hay falta de fe. Hay falta de fe. Y la fe, querido hermano y hermana, la fe es acción. La fe no es muerta. La fe acciona. La fe trabaja. La fe hace cosas, obras. Evidentemente en el camino que Dios te va a poner para que las hagas. Como dice el apóstol Pablo en Efesios. Él ya va a poner de antemano para que tú hagas, para que tú obres, para que tú sirvas, para que tú actúes en los caminos del Señor. Pero la fe actúa, la fe se acciona. ¿Tú crees que el Señor sana? Por eso oramos por los enfermos, ¿no? Oramos por los enfermos porque creemos que el Señor sana. Bien. Pero antes de orar nos tomamos una pastilla. Por si acaso, alguno dice por si acaso. ¿Tú crees que el Señor salva?
¿Estás predicando el Evangelio? ¿Predicas el Evangelio a diestra y a siniestra? ¿Aprovecha el momento oportuno de parte del Espíritu que el Espíritu pone para tú predicar el Evangelio? Porque si no lo predicas es porque no crees que Dios salva. Oramos por un avivamiento. Vamos a orar, hermano. ¿Cuántas veces hemos orado por avivamiento? Vamos a orar, hermano, por un avivamiento, que el Señor avive, que el Señor tal, que el Señor cual. Amén, que avive la iglesia también, que avive almas, que se preparen, que... Oramos. Salimos después a predicar. Vamos después a predicar. Hacemos obra de evangelistas. Predicamos el Evangelio continuamente. ¿Saben nuestros vecinos que somos cristianos? ¿O vivimos cerrados y encerrados? ¿Sabe tu vecina, tu vecino que tú eres cristiano o cristiana? Eso es falta de fe. Oramos por un avivamiento y después no predicamos el Evangelio, es falta de fe. Es falta de fe. Siempre están los que creen. Rode creyó. Escuchó la voz, creyó, abrió la puerta. Siempre están los que creen. Dentro de la iglesia, evidentemente, hay hermanos y hermanas, hombres y mujeres de fe. Claro que sí. Como Rode, tiene una fe activa, verdadera, cree en lo sobrenatural. Pero se sigue dentro. Tienen gozo, tienen buenas noticias, pero siguen encerrados, lo siguen compartiendo dentro. No sé si a ti te ocurre o a mí me ocurre. A mí el Espíritu me ha hablado, hermano, lo dije, me ha hablado de manera sobrenatural. Sobrenatural. A mí lleva el Señor desde que comenzó el año dándome un vapuleo que no sé muchas veces por dónde me viene. Se sigue compartiendo dentro. Compartimos la palabra. ¿Pero qué? Nos llaman a la entrega, al servicio, a la adoración. ¿Pero y qué? Nos llaman a que tenemos que activarnos, que evangelizar. ¿Pero y qué? Nos llaman a que tenemos que servir, que tenemos que adorar a los pies de Jesús, que tenemos que ser hospitalarios, abrir nuestras casas, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo tengo ya cerca de 60 años, cerca, y ya lo llevamos diciendo mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu, aún en este tiempo de pandemia, creo que Dios nos está hablando de manera muy clara. Tenemos que aprovechar el tiempo, porque los días son malos, y peores se van a poner, ¿eh? Quiero deciros algo, los que conocemos la palabra de Dios, si tú conoces la palabra de Dios por estos tiempos no te puedes asustar. Es decir, no crea que esto ha venido. Los creyentes que se asustan por esto es porque no conocen la Biblia. Porque la Biblia dice que esto vendrá y cosas peores van a venir. Por lo tanto, si tú conoces la Biblia, esto no te tiene que asustar. Esto es parte del diseño de Dios, de los designios de Dios, de la soberanía de Dios, de lo que Dios va a hacer. Porque a última hora es Dios el que mueve los hilos. Es decir, que nos tenemos que asustar, pero van a venir momentos. Y la iglesia tiene que verse como iglesia. La iglesia tiene que ser iglesia. La iglesia tiene que ser iglesia. Seguimos, hermanos, muchas veces mirándonos a nosotros mismos. Y se vive, y lo quiero decir, en la mayoría de las iglesias, está ocurriendo desde hace décadas, mirándonos mucho a nosotros mismos. Todo lo que queremos es, y todo lo que pase aquí. Aquí el Señor ministra, aquí el Señor hace milagros, aquí el Señor hace milagros en la calle, y el Señor hace milagros en otro sitio, y el Espíritu de Dios se mueve. Todo aquí,
la predicación muy buena, la alabanza muy buena. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Que el culto de hoy va a ser maravilloso. ¡Wow! Gloria a Dios, qué culto he tenido, gloria a Dios. Me voy a mi casa y ya el lunes... El domingo soy iglesia, el lunes no, o a medias. En cuarto lugar, la Iglesia no ha entendido que gobierna. No ha entendido que gobierna. La Iglesia vive intimidada y asustada. La Iglesia, estamos viviendo, hermanos, intimidados y asustados. Y ya está bien. Ya está bien. La Iglesia tiene que salir a la calle y ser visible. No estoy llamando a una rebelión ni una revolución, no, al contrario. No estoy llamando a una revolución a quemar contenedores y esto en las redes, oye, cuidado, no, estamos llamando a que hay una revolución dentro de nosotros y nosotros lo que queremos es aportar al mundo y aportar cosas buenas y ir por el hambriento, por el necesitado, por el pecador, para que sea mejor persona, mejor ser humano, para que tenga salvación, para que su hogar sea un hogar bendecido. Queremos traer una revolución, pero una revolución espiritual al mundo, que es lo que tiene que traer la Iglesia, una revolución al mundo. Eso es lo que trajeron los cristianos en el primer siglo, una revolución. Hubo una revolución, tanto que empezaron a perseguirlo. ¿Qué le pasa a esta gente? Mirad cómo se aman, decían los antiguos, los padres de la Iglesia. Mirad cómo se aman. Mirad, todo lo tienen junto, comparten juntos, están juntos. Salen, predican, están con los enfermos. La iglesia visible, vida de iglesia. La iglesia en estos tiempos vive, te lo repito, cerrada y encerrada. Cerrada y encerrada. Quizás esta no, tú reflexionas, medita. Y cuando decimos esta, la iglesia eres tú y yo. Mírate tú. Mírate tú. A ver cómo tú estás, si estás cerrada o encerrado, cerrado y encerrado. Es decir, mirémonos. Pero la gran mayoría es así, estamos de una manera asustados, intimidados. ¿Qué tiempos más difíciles estamos viviendo? Que ahora no es momento de esto, ahora no es momento de aquello, ahora la gente es muy dura, ahora no creen, ahora, es que no. ¿Y los momentos que vivió la primera iglesia? De persecución, que perdías la vida. Ojo, que hay países que en esta situación están persiguiendo a la iglesia y nuestros hermanos pierden la vida y no dejan de predicar a Cristo. No dejan de predicar a Cristo. En la Europa desarrollada, centro de Europa, donde comenzó la Reforma, y conocéis la Reforma protestante, etcétera. Nosotros vamos en esa línea de cristianismo desde los apóstoles para acá, pero bueno, eso que se conoce como la Reforma protestante, comenzó en aquellos países. Y hoy en día están decayendo porque comenzaron con todo esto, a cerrarse y a encerrarse. Y hoy lugares maravillosos de culto están convertidos en restaurantes, en pubs y en lugares de copas, en el centro de Europa. Pero si tú eres iglesia, si nosotros somos iglesia, esto lo vamos a pelear en el nombre de Jesús porque el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros y Él tiene un proyecto y tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. La iglesia, querido hermano y hermana, gobierna, debe de tener claro que su lugar y su posición como iglesia, como a lo que Dios le ha llamado. La iglesia tiene autoridad, porque es Dios quien se mueve a través de ella. Es su Espíritu Santo quien se mueve a través de ella. La iglesia debe de tener sus puertas abiertas y no estar encerrada, porque ella es quien tiene autoridad y dominio en el Espíritu Santo. Dios tiene dominio y autoridad sobre todo principado y sobre toda autoridad en la liberación de Pedro, como hemos visto en este texto.
Y es Dios quien a través de su Espíritu actúa en la propia Iglesia, actúa en tu vida y actúa en mi vida. Por lo tanto, la Iglesia, en el poder del Espíritu, tiene autoridad y dominio sobre los 4 poderes de la tierra. Y te los menciono rápidamente, sobre los 4 poderes de la tierra. Y eso, quiero añadir que eso lo vemos en la oración. Cuando oramos, Dios se manifiesta, Dios obra y su Espíritu se mueve, como hemos visto en el texto, en verso 5. Nuestra oración debe de ser seguida por una acción de fe, entendiendo que es la Iglesia quien tiene que gobernar en todos los aspectos. Daros cuenta, el versículo 3 va a hablar de esos judíos que estaban de acuerdo con el rey, el poder de la religión. Todo es desbaratado por medio de la oración, por medio de la Iglesia. La Iglesia tiene el poder sobre eso, sobre todo dominio, sobre toda religiosidad. La Iglesia pudo contra eso porque oraba sin cesar, porque tenía el poder dado por Dios. El poder de lo militar, está lo religioso, lo militar en segundo lugar. Versos 6, 18 y 19. Los guardas fueron ejecutados. ¿Qué es eso sino el poder de Dios? Revelándose por la oración de la Iglesia. El poder de Dios se manifestó de tal manera que no solamente liberó a Pedro, no solamente abrió las puertas de la cárcel de la ciudad, sino que estuvo por encima de ese pensamiento judaico y religioso, y estuvo de tal manera ese poder desatado que los guardianes que custodiaban a su apóstol fue ejecutado y muerto. Bendito sea el Señor. Porque la Iglesia tiene dominio y autoridad. En lo cultural y económico, la economía en lo económico. Va a decir el verso 11 y ahí el verso 22. Quiero leerlo contigo para no... Dice, entonces Pedro, volviendo en él, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El pueblo. Por lo tanto, hay algo que se discierne en las Escrituras. El pueblo donde radica la tradición, lo cultural. Esto es algo como poder que fluye en los pueblos. La cultura, las ideas, los pensamientos, la filosofía, las maneras, las formas, lo que conduce al pueblo. La mano de obra, por lo tanto, también está el pueblo, están las personas que trabajan. La economía, la riqueza, querido hermano y hermana, la tiene el pueblo. La riqueza la tiene el pueblo. El Estado, los gobiernos son meros administradores de los recursos que el pueblo entrega. Por lo tanto, el poder económico está en el pueblo. Por lo tanto, también la oración, la Iglesia domina y tiene autoridad sobre eso. En cuarto lugar, lo político. Lo religioso, lo militar, los poderes que hay, cultural y económico. Lo político. Herodes, el rey que quería estar por encima de todo y pide para él vítores y aplauso, es comido por gusanos. Dice que un ángel se le presenta y es comido por gusanos. Es decir, vemos la Iglesia gobernando. Todo se destruyó, todo se aniquiló. Su apóstol, que estaba encadenado, tiene libertad total. Y todo lo que acontecía y perseguía a su Iglesia se destruye. El poder religioso, el poder militar, cultural y económico, y aparte lo político, todo es destruido. Dice el Señor que toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios para gloria de su nombre. Las naciones vendrán delante de Él porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. La Iglesia gobernando a través del Espíritu de Dios. Hermano, tú y yo tenemos que tener mente de gobierno.
La cuestión es que tú y yo, cuando miramos a la población y miramos, no sencillamente es que predicamos, es que nosotros tenemos que predicar en todas las áreas de la sociedad. Y qué bueno es que cuando tú prediques y tú tengas oportunidad de predicar en el Congreso de los Diputados, allí se conviertan. Tú darte cuenta, ojalá se convierta Pablo Iglesias, ¿verdad? Gloria a Dios, yo oro mucho. Pablo Iglesias, si me estás escuchando, estoy orando por ti. Estoy orando por Pablo Iglesias. Y por Echenique también. Y por el de Esquerra Republicana también. Y por Irene Montero. Y estoy orando por los de Vox. Y por los del PSOE también. También. No me quiero dejar ninguno. Estamos orando. Lo dice la palabra, orad por los reyes, por los que os gobiernan. ¿Para qué? Para que podáis vivir en paz y con justicia. Si tú tienes la oportunidad, querida hermana, hermano, de ir al Congreso de los Diputados y predicar el Evangelio y se convierta Pablo Iglesias, y se convierta Pedro Sánchez y Pablo Casado. ¿Dónde está la Iglesia? Gobernando. Cristo gobierna. Cristo gobierna. Y Cristo gobierna sobre todo. Queridos y queridas, la Iglesia ora y se mueve, se activa. La Iglesia se mueve en la oración y Dios hace que las montañas y los montes se trasladen. La fe hace de lo imposible que sea posible. La Iglesia ha sido llamada a gobernar, ha sido llamada a ser cabeza, como dice el texto del Antiguo Testamento, y no cola, entendiendo que nuestra cabeza es Cristo y nosotros su cuerpo. Amén. Y que la cabeza no gobierna sin su cuerpo y su cuerpo no gobierna sin la cabeza. Somos uno en Cristo, bendito sea el Señor. Cristo gobierna en todo y nosotros como cuerpo no estamos separados, la cabeza gobierna junto con su cuerpo, aleluya. Dile a tu hermano, sé iglesia, sé iglesia. La iglesia del Señor debe de tener sus puertas abiertas. Acabo, La iglesia del Señor debe de tener sus puertas abiertas y no estar encerrada. Porque cuando se abren las puertas y salimos a la calle es cuando se ven los milagros del Señor. Cuando abrió la puerta es cuando vieron de que realmente el milagro se había cumplido y se había hecho realidad. Pedro estaba allí. Abre la puerta. Querido hermano y hermana, te lo estoy diciendo a ti y a mí, abre la puerta. Abre la puerta de tu corazón. No sé si la tienes cerrada o no, pero si la tienes cerrada, ábrela. Y si estás encerrada o encerrado en ti mismo o en ti misma, sal en el nombre de Jesús. Dios no te quiere ver ahí. Dios quiere verte siendo iglesia. Siendo iglesia. No nos contentemos con lo que tú o yo podamos hacer, porque eso es mediocre. Eso es muy mediocre. Siempre tenemos que querer más en las manos del Señor. Lo que tú y yo hacemos delante del Señor puede ser muy mediocre. Y estás diciendo, estoy haciendo, estoy sirviendo, puede ser muy mediocre. Dios se merece mucho más. Dios se merece mucho más. Dios se lo merece todo. Dios se lo merece todo. Dios se lo merece todo. Muchas veces estamos muy encerrados en nosotros mismos. Muy encerrados en nosotros mismos. Todo aquí, todo fluye, todo. Pero tenemos que tener una visión mucho más espiritual, mucho más del cielo, mucho más de la extensión de Dios. Mucho más, queridos hermanos y hermanas, mucho más. Mucho más. Si eres iglesia, si no, tú o yo nos podremos quedar tal como estamos. Y pasarán años y nos subiremos aquí y diremos lo mismo. Porque seguimos cerrados y encerrados. Acabo. El Señor dijo, id, no venid. Id.
No dijo sentado y esperar. Si alguien busca trabajo, cuando tú buscas trabajo, no te quedas en el sofá de tu casa. Te activas, ¿no? No se queda. Si tú quieres crecer, si tú quieres ver las almas convertirse, si tú quieres ver a Cristo, tienes que salir a la calle y predicar el Evangelio. Mostrar a Cristo en la calle. Aquí todos hablamos muy bien, muy guapos, venimos hoy domingo muy limpitos todos, oliendo a perfume, muy bien. Pero tenemos que estar en la calle. Ahí es donde se tiene que ver la iglesia. Ahí es donde nos identificamos como iglesia. Ahí nos identificamos como iglesia. Cuando se abren las puertas, sean las físicas o las del corazón, y se abren de par en par, aún puedan haber persecución, problemas, situaciones difíciles, crisis, la palabra del Señor crece y se multiplica, y lo hace en la calle, bendito sea el Señor. Cuando la iglesia tiene claro cuál es su lugar y su propósito, y que ella es la que tiene dominio y autoridad sobre todo lugar geográfico, porque todo es de Dios, sobre todo principado y autoridad, y la iglesia se abre, la iglesia conquista y extiende el reino de los cielos. Hoy estamos aquí, hoy está aquí, y es el día convocado por el Señor para que nos congreguemos como congregación, como asamblea. Amén. Pero mañana la iglesia está en la carnicería, delante del ordenador, en la bodega, el trabajo, cuidando a la suegra, limpiando los cacharros, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia tiene que ser iglesia. Mañana la iglesia está en las calles, en las plazas, en los colegios, en sus casas. Querida iglesia, que nadie cierre tus puertas y tú misma no te encierres. Querido hermano y hermana, que nadie cierre tus puertas y tú misma o mismo no te encierres. Hay que ser iglesia. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos ahí, medita por un momento. Tú eres iglesia, tú eres iglesia, tú eres iglesia, tú eres iglesia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar.
una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.